Bienvenidos. En esta sección del taller vamos a trabajar sobre la estrategia de búsqueda y cómo obtener información de forma rápida, eficiente y relativamente segura. Información en la que generalmente vamos a poder confiar. Esta presentación es preparada por mí, César Conejero, y vamos a comenzar entonces. Generalmente parto con esta frase, no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar lo que me haga falta cuando lo necesite, de Albert Einstein. Esta frase eh, se vuelve relevante cuando pensamos en lo que tenemos enfrente, justamente. Eh, la masa de información que existe hoy en día en el mundo y que se produce anualmente y diariamente y se publica constantemente en las revistas científicas que nosotros queremos consultar, es una masa de información gigantesca que no podemos procesar ni dimensionar prácticamente. Eh, Así que tenemos que aceptar que no vamos a saber todo y que no somos dueños de la verdad. Eh, pero lo que sí tenemos que hacer y tenemos que adquirir es esta competencia que se ha caracterizado algunas veces como una competencia para la vida, que es encontrar información. ¿Por qué una competencia para la vida? Porque la verdad es que una vez que nosotros aprendamos a hacer esto que vamos a ejercitar en este taller, de buscar información científica, lo podemos aplicar a cualquier tipo de otra área. ¿Mm? Así que es súper útil y tratemos de sacarle el mayor provecho posible. Ya. La introducción. La, la idea de la medicina basada en la evidencia que sustenta este estilo de búsqueda que nosotros vamos a trabajar busca reducir los errores que se dan por falta de conocimiento. ¿Ah? Muchas veces, y seguramente ustedes en sus historias personales han tenido ocasión de cometer este tipo de errores en que uno creía que las cosas funcionaban de una forma por creativo nomás, po, porque uno se dio una respuesta, pero en realidad no buscó la experiencia de los demás y la respuesta y la mejor respuesta. ¿Mm? Eh, la atención clínica es una fuente inagotable de preguntas, de ahí de que la medicina basada en la evidencia se aboque tanto a las decisiones clínicas. Pero cada interacción entre paciente y profesional de la salud genera miles de preguntas, por lo menos dos o tres preguntas por paciente. Eh, la idea del proceso que nosotros vamos a revisar es que estas preguntas que surgen delante de un paciente o frente a una situación dada puedan ser respondidas en el menor tiempo posible, acortando los procesos. Incluso en algún momento he visto que algunos proponen que estas respuestas sean incluso respondidas frente al paciente. O sea, quiere decir que un médico va a poder, eh, o digamos un profesional de la salud, cuando está interaccionando, cuando está durante su interacción con un paciente, pueda navegar en Internet, revisar la documentación y darle una respuesta en lo que dura una consulta, 10 o 15 minutos. Eh, Nosotros en esta sesión lo que vamos a hacer, o en esta presentación, vamos a hablar sobre las fuentes de información, cómo hacer una pregunta clínica y las bases para desarrollar una revisión de la literatura que sea más o menos sistemática. Es importante eh, saber cómo nace todo este proceso. Todo este proceso nace de la necesidad de información. ¿Qué es una necesidad de información? Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran saber. Algunos dicen, o la literatura se caracteriza como una brecha, como un puente como si fuese necesario tender un puente entre la brecha de conocimiento. Entre yo y el conocimiento que necesito extender un puente. ¿Ah? Y este puente sería el conocimiento. El conocimiento
que necesito. Ahí tengo una necesidad de información. Esta necesidad de información, yo siempre digo, puede ser tan simple como cómo hago pan, eh, qué temperatura tiene el sol, cuáles son los signos de una enfermedad. ¿Mm? Eh, es importante que nosotros tengamos súper clara nuestra necesidad de información, porque esto va en directa relación al donde yo voy a buscar respuesta a esa información. Si mi, si mi pregunta es, o mi necesidad de información es cómo hacer pan, lo más probable es que lo vaya a buscar en una fuente de panadería y no en una fuente de aeronáutica. Eh, entonces, tener clara la pregunta o la necesidad de la información se hace claro, se hace importante, relevante y no podemos pasar por alto esta parte. Necesitamos tener claro que tenemos una, o que todo el proceso nace de una necesidad de información, de una pregunta. Entonces, normalmente se habla de estas 6 categorías de necesidad de información, pero hay un montón más. Como les decía, son casi infinitas. La información podría ser de información de pacientes particulares, datos epidemiológicos, conocimiento médico, información para citar en un artículo o en algún trabajo que estamos realizando, información social, digamos, que también está en la misma línea, digamos, de información para citar o para hacer un trabajo o para conocer una población a la que les voy a trabajar. Eh, porque claro, si nosotros, no sé, hace poco estuve metido en un informe buscando información para algo de la movilidad en el tema del COVID, y claro, la caracterización social es súper importante y recurrir a los recursos como la CACEN se hace relevante, pues. Entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestras necesidades para, nuevamente, para redundar en lo que ya había dicho, seleccionar las fuentes de información que van a ser más adecuadas para nosotros. Además, podemos tener necesidades de información que se relacionen a información científica, general, digamos, política, legal, administrativa, ética, sobre la relación con los pacientes, etc. Eh, para el caso de este curso, eh, la necesidad de información va a surgir de la interacción de los pacientes, o sea, con los pacientes o con el medio. Eso quiere decir que, o dicho de otro modo, nuestra necesidad de información se va a relacionar con las personas o con el medio ambiente y se expresará en la forma de un cuadro clínico que empleará el contexto que permitirá generar las preguntas. Que esto del cuadro clínico lo vamos a ver enseguida en todo caso, pero el cuadro clínico va a ser como el resumen de las circunstancias que me llevan a preguntarme algo. Vendría a ser como los antecedentes de los antecedentes de la pregunta en una tesis, para dejarlo más claro a aquellos que hayan hecho tesis. Y siempre es importante recordar que una fuente de información aquí empezamos a hablar sobre las fuentes de información. Una fuente de información es un recurso que contiene información de utilidad para responder una pregunta. ¿Esto por qué lo digo? Porque cualquier cosa es una fuente de información. Nosotros normalmente en el área más científica tendemos a tener un sesgo sobre las fuentes de información y a tal vez incluso desconfiar innecesariamente de las fuentes de información pensando que no son válidas por ser tal vez no tan fidedignas. Lo importante aquí es que todas las fuentes, todas las cosas son una fuente de información. Eh, una piedra puede ser una fuente de información para un geólogo. Yo que soy bibliotecario, la información de los libros es importante para mí, digamos, eh, pero no me dice mucho un plano de arquitectura, en cambio para un arquitecto está lleno de información. Todo es una fuente de información, solamente va a ser importante o va a variar esto dependiendo de la persona que necesite la información. Entonces,
también hay que tener presente que para responder una consulta vamos a requerir distintos tipos de fuentes de información porque, como decía recién en el ejemplo de esta búsqueda que requirió que consultásemos la encuesta CASEM y otros tipos de encuestas para caracterizar a la población de interés del estudio, eso mismo nos puede pasar, pues. Entonces vamos a tener que utilizar distintas fuentes para dar respuesta, como decía. Las fuentes de información son estas. Yo diría que probablemente alguno de ustedes, o apostaría, que las fuentes de información o estas fuentes de información ustedes ya las han visto probablemente desde la enseñanza media o incluso básica en algunos lugares, pero probablemente no, ¿ya? Y las vamos a recordar para aquellos que no se acuerdan. Existen tres tipos de fuentes de información: las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias van a ser todas las fuentes originales. Eso quiere decir que son inéditas, primera vez que se publican, y en este tipo de fuentes vamos a encontrar las publicaciones periódicas, que vendrían siendo, por ejemplo, las series monográficas, este tipo de artículos, o que puede ser incluso parecido a un libro, que están bajo un mismo título, como podríamos decir, eh, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza los anales de la Universidad de Chile. En los anales de la Universidad de Chile viene, bajo el título Anales de la Universidad de Chile, el análisis de distintos temas. ¿Mm? En cada uno de los libros hay distintos, o en cada una de las publicaciones son distintas, y eso las hace periódicas, porque están bajo el título Anales de la Universidad de Chile, por así decirlo. Eh, lo que siguen, las otras fuentes, que son las revistas científicas, también están dentro de las publicaciones periódicas, o más bien conocido como publicaciones seriadas, de entretenimiento, periódicos y boletines. También están los libros, las patentes. eh, Cuando uno registra una invención, algo nuevo, una patente, ese tipo de patente me refiero, fotografía, etc. Todo lo que sea nuevo. En las fuentes secundarias vamos a encontrar fuentes que hacen referencia a las primarias. Eso quiere decir que vamos a encontrar bibliografías que vendrían siendo especies de resúmenes de, de los artículos o de la información publicada en distintos temas, ¿no? Recopilaciones podríamos llamarlas, eh, biografías de los autores para conocer las condiciones que motivaron la investigación, para conocer la vida del autor. Esto sirve mucho, no sé, a mí me sirvió mucho cuando estudiaba mis cursos de literatura en la universidad, donde entender qué es lo que pensaba el autor al momento de escribir se volvía muy importante, ¿ya? Porque en su escrito se traduce esa visión del mundo que él alcanzó a través de su experiencia de vida. Bueno, los comentarios o críticas, resumen. Ese tipo de cosas son las fuentes secundarias, y las fuentes terciarias van a ser fuentes de información que van a compendiar o van a trabajar sobre las fuentes secundarias y las fuentes primarias. En este tipo de obras vamos a encontrar las obras de referencia. Entre ellas encontramos las enciclopedias, diccionarios, directorios, anuarios, manuales. Este tipo de información. La gracia de estas fuentes de información es que nosotros, como decía hace un rato, dependiendo de nuestra necesidad de información, vamos a requerir una fuente de información. Teniendo claro esto, podemos recurrir a la fuente de información adecuada. Probablemente, si tu pregunta es más simple o de conocimiento más general, requiera una fuente de información con un nombre más alto, digamos. Las fuentes terciarias van a ser especiales para responder preguntas simples o de conocimiento general. Como decía yo hace un rato, ¿qué temperatura tiene el sol? ¿Qué temperatura tiene el mar? O ese tipo de cosas. Eh, Conocimiento enciclopédico, digamos.
y vamos a ir bajando hasta las fuentes primarias cuando nuestra investigación sea cada vez más novedosa o lo que podríamos decir en la primera línea de la investigación. Siempre hay que recordar que las fuentes de información, además, es- tienen un ciclo, viven una vida parecida a la que podría ser de cualquier otra cosa. Digamos, nacen, tienen una vida y mueren. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque muchas veces nosotros cuando nos formamos como estudiantes, aprendemos muchas cosas y las damos por ciertas, por este momento de ser estudiante, por todo lo que significa el aprender. ¿Mm? Entonces, muchas veces vamos a pensar que este conocimiento que adquirimos está escrito como en piedra, digamos. Ese es un conocimiento que no cambia y la verdad es que sí. ¿Mm? Entonces, cuando tenemos un descubrimiento, pasa que ese descubrimiento se comunica, pasa por eh, puede pasar por muchas fuentes de información hasta socializarse, llegar a ser investigado más profundamente. Eso generalmente, esta novedad que puede ser algo muy simple, pasa por periódicos, cuando se investiga más pasa a artículos científicos, cuando la información de los artículos científicos es más o menos congruente y se solidifica, llega a estar publicado el libro. Entre este paso de artículo a libro puede pasar entre 5 y 10 años. En los libros son los que llegan a los estudiantes y después pasando a las fuentes secundarias, entonces se vuelve a las fuentes secundarias y terciarias, entonces se vuelve como un conocimiento establecido y consolidado, pero este conocimiento puede morir. En algún momento, todos en la Tierra pensamos que, digamos, toda la humanidad pensó que la Tierra era plana, hasta que no, hasta que ese conocimiento ya no fue más útil y pudimos alejarnos de esa creencia po, y aceptar una nueva. Pero durante mucho tiempo hubo gente que no creyó esto. De hecho, hasta el día de hoy hay gente que no cree esto, porque no lo ve por sí mismo. Entonces, bueno, ese es un llamado de atención para que estemos todos atentos a buscar la información más reciente, no quedarnos con simplemente el hecho de saber algo, porque lo aprendimos de mi profesor favorito cuando estaba en mi tiempo universitario, y, y eso, pues, aceptar que las cosas cambian, aceptar que tenemos que buscar cada vez que necesitamos información y que si vamos a hacer o si queremos considerarnos o llegar a considerarnos expertos en algún tema, vamos a tener que estar constantemente actualizando nuestros conocimientos porque, como les decía, el volumen de información que se genera es demasiado alto. ¿Mm? Y la investigación en toda la área es bastante intensa, entonces los descubrimientos avanzan y avanzan. ¿Mm? No nos podemos quedar atrás y por solamente por tener una idea errada de lo que ya fue y no de lo que es. Este proceso es el proceso de búsqueda de información que vamos a seguir nosotros. Está basado en la medicina basada en la evidencia, como la mayor parte de este curso eh, y de este taller. Entonces vamos a partir de un escenario clínico. Ese escenario clínico que les comentaba recién es como el resumen escrito de el por qué me surge una pregunta. Entonces, escribo este escenario clínico describiendo las circunstancias de mi paciente o las condiciones ambientales o qué es lo que está pasando. De ahí surge una pregunta. Con esa pregunta voy a ir a buscar a la literatura una respuesta. Ahí identifico los papers o los artículos que sean relevantes para esa respuesta o para dar para dar esa respuesta a la pregunta que se me había surgido. Después que identifiqué esos papers
o esos artículos, los voy a evaluar críticamente, que es parte más o menos de lo que vamos a ver en este curso, para poder saber caso si voy a confiar o no voy a confiar en los resultados de estos artículos en base a su reporte de la metodología, y después se tabulan los resultados y se publican. Este es el proceso completo. Nosotros, en esta presentación y en este taller de búsqueda a- vamos a llegar hasta la parte de la búsqueda de la literatura, tal vez hasta identificar los papers relevantes, pero nos vamos a centrar en eso. Las preguntas clínicas van a ser el resultado de su escenario clínico. Entonces, la literatura dice que existen dos tipos de preguntas clínicas: las preguntas de preparación y las preguntas de primera línea o acción. Las preguntas de preparación son preguntas que son más simples por lo general y forman parte del conocimiento general del tema que ustedes están investigando o del cual están insertos. Generalmente se contestan con libros de texto o artículos de revisión, los que son conocidos como los tradicionales reviews, y buscan responder a aspectos relacionados con la naturaleza de la condición del paciente, su tratamiento o diagnósticos habituales de la enfermedad. Una pregunta como de este tipo sería: ¿cuáles son los procedimientos para descartar la malignidad de un pólipo endometrial? Este tipo de preguntas, las de preparación, además, hoy en día se asocian a otro tipo de investigación, como las revisiones sistemáticas, que se llaman umbrella reviews, y otros que se llaman scoping reviews. Las revisiones umbrella y las revisiones de scoping no las vamos a abordar aquí, pero son bastante parecidas a este tipo de preguntas, y en ella y en este tipo de investigación, en la umbrella primero, y en los scoping después, vamos a ir haciendo como el proceso para llenar las brechas de conocimiento y poder caracterizar y entender una temática que desconocemos con facilidad o con mayor facilidad. Entonces, a través de estos dos tipos de investigación, lo que vamos a hacer va a ser descubrir los conceptos claves que encierran las temáticas, conocer las brechas donde no hay investigación, para poder desarrollar una investigación en el área, eh, y cosas como de esa índole. Las preguntas de preparación generalmente comienzan con qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Un ejemplo sería como: ¿qué es este desorden? ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Todas esas son algunas preguntas que podemos responder con este tipo de preguntas, o así parten este tipo de preguntas, más bien dicho. Este tipo de preguntas, como decía, se responde mejor con libros, revisiones sistemáticas u otras fuentes de evidencia, no necesariamente las fuentes primarias. Y las preguntas de preparación, en general, se generan de acuerdo a algunas investigaciones, entre 0,32 y 2 por paciente. Eso quiere decir que surgen muchas preguntas de preparación, cosas que necesitamos saber para poder entender lo que le está pasando a nuestro paciente o a la persona que tenemos enfrente, o qué sé yo. Eh, y caso si somos capaces de responder a este tipo de preguntas, en general, al parecer las investigaciones dirían que sí. El 46% que está aquí reportado es gente que no tiene conocimientos necesariamente como los que ustedes están adquiriendo ahora sobre búsqueda de información, y el 88% es gente que ya tiene experiencia buscando. Ahora, estas son las preguntas que sí nos interesan más, que son las preguntas de primera línea o acción, también conocidas en la literatura, y que son preguntas que integran el conocimiento individual y la experiencia conjunta de la comunidad científica, que se articula en la forma de evidencia. Esto quiere decir que, nuevamente, tomando el contexto, que eso es parte del conocimiento individual, que es lo que está pasando ahora, las cosas que estudié, qué sé yo, hacen que yo tenga ciertas ideas. ¿Mm?
Eso mezclado con el conocimiento que yo tengo de la comunidad científica, es decir, yo tengo la idea de que una persona eh, para bajar de peso necesita comer menos o digamos que hacer ejercicio y comer menos. Entonces, eh, eso es lo que yo creo. Ahora, la ciencia dice que además probablemente esa baja de peso deba ser con ciertas características. Entonces ya puedo hacer una pregunta que diga, para bajar de peso con ejercicio y tal, necesito hacer tal cosa, por ende tal esta otra. ¿Mm? Eso, por ahí va este tipo de preguntas. Son preguntas más específicas, como por ejemplo las preguntas de terapia, exactitud de métodos diagnósticos o origen de las enfermedades. Así podríamos decir una pregunta de este tipo. En pacientes con cáncer estomacal, ahí estamos identificando un grupo particular, ¿es mejor el medicamento X versus el Y? Ahí estamos clarificando que esta cosa es de tratamiento y de comparación. Para el tratamiento de un pólipo del músculo liso y ahí tenemos la afección. Entonces ahí tenemos la parte del conocimiento científico y etc. ¿Mm? Estas preguntas pueden ser respondidas al revisar los resultados de estudios de grupos de pacientes similares a nuestro caso. Y por eso nosotros vamos a revisar la literatura y nos vamos a asegurar que, que estas cosas tengan validez interna y externa. O sea, que se apliquen a nuestro caso y que además tengan una eh, rigurosidad metodológica que nos permita confiar en sus resultados. Siempre hay que recordar que en esto de las preguntas de preparación y acción, existe la posibilidad cierta de equivocarse o acertar. Es interesante y siempre hay que tener en mente de que no porque alguien sea muy experto va a hacer siempre muy buenas preguntas, ni de preparación ni de acción. Cualquiera, la idea de este gráfico que les estoy mostrando es decirle que ustedes, por muy neófitos que sean en este campo de la búsqueda de información, van a poder hacer muy buenas preguntas de acción y muy buenas preguntas de preparación. O al revés, muy malas. Así que tenemos que estar ojo. No hay el que tú seas muy bueno en un campo, no quiere decir, o experto incluso en ese campo, no quiere decir que vaya a hacer muy buenas preguntas, así que tenemos que estar bien atentos a lo que estamos haciendo. El picot es la herramienta con la que vamos a estructurar nuestra pregunta. Esto es un esquema de trabajo para extraer de la pregunta las partes que son más importantes. Yo normalmente cuando hago este curso, y como soy bien parrillero para mis cosas, digo que esto es como desgrasar algo. Vamos a dejar solamente lo magro y vamos a eliminar todas las cosas que están de adorno eh, y que están de más. Por ejemplo, los conectores de las oraciones, los artículos, como el o las, todo ese tipo de cosas van para afuera al tiro, salen de primera y vamos a quedarnos con lo más significativo porque esas son las cosas que nuestras bases de datos y los recursos que vamos a utilizar son capaces de manejar de mejor forma y esto nos va a llevar a mejores resultados. Entonces, el picot, que como dijimos es un esquema de trabajo, no no lo tenemos que imaginar como si fuese un acróstico. No sé si ustedes alguna vez hicieron cuando niño eh, un poema o algo así que se escribía hacia abajo, como en una columna, y decía amor o mamá. ¿Ah? Y al lado de la A colocábamos una frasecilla que en conjunto con todas las palabras tenía algún sentido. Bueno, esto es exactamente igual. Nosotros vamos a escribir picot hacia abajo, como si fuese un acróstico, y en cada uno de los casilleros que quedan al lado de la P, de la I, de la C, de la O, de la T, vamos a ir colocando las partes que corresponden de nuestra pregunta en ese casillero. ¿Qué significa el acrónimo PICOT? Es un acrónimo que se utiliza para describir a la población o paciente. Algunas de estas tienen doble utilización. Vamos a verlo enseguida. La P puede ser por población o paciente. La I puede ser también una E
y sería intervención o exposición. La intervención sería, no sé cómo explicarlo bien, pero si estamos haciendo un estudio sobre el dolor de cabeza, o cómo prevenir o aminorar el dolor de cabeza, podríamos decirlo mejor, nuestra intervención va a ser dar aspirina. ¿Mm? Eh, Así que esa vendría siendo, queda bien claro con ese ejemplo, lo que yo estoy haciendo o lo que yo espero hacer para mejorar la situación interviniendo. La exposición, por el contrario, son cosas que simplemente pasan, generalmente yo diría asociadas a cosas más medioambientales. Un buen ejemplo de exposición es lo que le pasaba a los niños de la greda cuando bajaba la nube tóxica que les bajaba cuando había crisis ambiental. Entonces ellos estaban expuestos a una situación. ¿Ah? Nadie quería que eso pasara, simplemente pasaba. La comparación eh, es comparar lo que ya existe o lo que ya existe o normalmente se usa versus la intervención que yo estoy proponiendo. Ahí la intención es descubrir cuál cosa es mejor, comparar. El outcome viene siendo los resultados que nosotros nos interesa obtener. ¿Mm? Y el tiempo de búsqueda, que puede ser de varias formas tomado el tiempo. Tiempo retrospectivo de revisión, voy a revisar los últimos 10 años, también puede ser tomado como el tiempo de seguimiento del estudio. Estudios que tengan un seguimiento de 5 años, de 20 años y así. La gracia que tiene el Picot es que va a permitir construir la estrategia de búsqueda en que el investigador, o sea, ustedes, pueden visualizar el propósito y el diseño del estudio. Es bien simple y es bien bonito. El primer paso es definir la población o el paciente. Entonces, la idea, esto puede ser tan amplio o específico como ustedes quieran, pero siempre tienen que tener en cuenta que entre más específicos sean o más generales sean, van a afectar la calidad de los resultados que ustedes tengan. Entonces, lo que quiero decir aquí es que si ustedes son demasiado específicos, eh, podemos reducir demasiado los resultados hasta llegar a cero. Por ejemplo, si a mí me interesa hacer una investigación sobre eh, personas con obesidad, pero mi paciente es una mujer con obesidad, es una mujer embarazada con obesidad, es una mujer embarazada que es indígena con obesidad, es una mujer embarazada que es indígena, que tiene obesidad, que además tiene diabetes, que además se llama Juanita, creo que no voy a encontrar artículos tan específicos. Entonces tenemos que balancear y encontrar un punto donde sea razonable para todas las partes la descripción del contenido de lo que estamos buscando. Después establecemos la intervención o la exposición. La intervención, de igual forma, debe ser bien pensada, sobre todo en el caso de tratarse de una búsqueda para un estudio, ya que va a afectar eh, qué es lo que piensa el comité de ética de ustedes. No sé, por ejemplo, una intervención, si ustedes están planeando hacer esta revisión que ustedes están haciendo para hacer una investigación práctica donde van a ir a presentarse un comité de ética, les sugiero que su intervención esté bastante bien pensada. No los van a rechazar al tiro. Eh, la intervención puede ser una terapia, un factor pronóstico, una exposición, un test diagnóstico, etc. Puede tomar hartas formas. En general, va a tomar la forma de lo que ustedes quieran hacer. Eh, Puede tomar la forma de un medicamento o una cirugía. El diagnóstico puede ser un test diagnóstico o un screening. Si la pregunta se orienta hacia el daño, puede tratarse de una exposición ambiental o pruebas de test ambiental. Ese tipo de cosas está dentro de lo que vamos a establecer como intervención o exposición.
Después establecemos el comparador. El comparador en general, una vez que tenemos una intervención, supongamos que nuevamente con el ejemplo de dolor de cabeza, quiero ver caso si la aspirina es mejor que el paracetamol. Entonces, normalmente, si yo voy en- normalmente me van a dar paracetamol para el dolor de cabeza, pero yo quiero eh, que va a ser mi gol estándar, ¿eh? Va a ser mi referencia, lo que yo ya estoy usando, versus lo que yo quiero implementar, que va a ser aspirina. ¿Mm? También el comparador puede ser un placebo, pero, o no intervención. Pero en la práctica, cuando ustedes están haciendo su expresión de búsqueda, si su, si su comparador es placebo o no intervención, este espacio simplemente queda en blanco y se omite. Eh, y el comparador sirve para tener una alternativa si la intervención no es efectiva. El outcome que debe reflejar el outcome para seguir debe reflejar la naturaleza, dirección y grado de los hallazgos por anticipado. En definitiva, lo que estamos buscando con la aplicación de la intervención. Es decir, supongamos, si yo intervengo con aspirina, mi outcome va a ser el fin del dolor de cabeza. Eh, esto lo, mm, normalmente lo del outcome va a ser lo que yo voy a estar mirando en los abstracts. Cuando yo esté leyendo los resúmenes de los artículos que obtenga como resultado, el outcome va a ser lo que voy a estar buscando en los abstracts. Y finalmente el tiempo, el cual debe reflejar el tiempo, duración del estudio, otro gran tipo de estudio. Esto del tiempo, normalmente yo un poco que lo omito porque en mi experiencia me da la impresión, y tengo la impresión, de que limita los resultados de los estudios demasiado. Es un sesgo muy grande y prefiero que que la temporalidad la dé la calidad de los resultados que estoy obteniendo. Es decir, si tengo que retroceder 20 años en la lectura de los artículos, hacer una lectura hasta 20 años, digamos hasta el 2000, no hay problema, lo hago si es que la calidad de los estudios lo merece, digamos. ¿Mm? O por el contrario, la calidad de los estudios es tan mala o tan baja que tengo que retroceder lo suficiente para encontrar información que sea de la calidad metodológica que me sirva. ¿Mm? Así funciona el PICOT y así lo tienen que visualizar en su cabeza cuando lo vayan a hacer y cuando hagamos los ejercicios. Entonces, vamos a tener que está el elemento paciente, población. Entonces, la sugerencia es describir el grupo de pacientes similar al suyo. Hay que ser preciso y breve. En este ejemplo está hecho con pacientes está hecho con la idea de que hay un grupo de pacientes que tiene cáncer pulmonar avanzado y estas personas con cáncer pulmonar avanzado, además por tener cáncer pulmonar avanzado, les da depresión porque no se pueden mover, porque como tienen cáncer pulmonar, no pueden respirar bien. Eh, pero yo supongo, y esta es la investigación que yo quiero hacer, la intervención, es que si hago que hagan ejercicio, van a poder tener mejor calidad en la parte del pulmón que está funcionando bien. Lo voy a comparar con no ejercicio y lo que voy a buscar van a ser mejoras en la toma de oxígeno, fuerza, capacidad funcional, calidad de vida y depresión. Entonces, cuando lo ordeno, el paciente van a ser los pacientes con cáncer pulmonar avanzado. Ahí estoy describiendo a un grupo de pacientes similar al mío de forma precisa y breve. La intervención van a ser el protocolo que les voy a administrar, 12 semanas de ejercicio que va a incluir cardio, fuerza y relajación. La comparación, como ya dijimos, en este caso no va a ser nada, que es no hacer nada, que es la condición en la que ya están, no haciendo nada, y el outcome es lo que dijimos, lo que voy a estar buscando, lo que espero que ocurra, y en este caso va a ser la mejora de toma de oxígeno, fuerza, capacidad funcional, calidad de vida y depresión.
Así funcionaría esto. Y ahí tendríamos un picot bien armado. ¿Mm? Paciente con cáncer pulmonar, la I, las 12 semanas, la comparación, no ejercicio y el outcome. Esto todavía no es nuestra expresión de búsqueda. La estamos construyendo y ya tenemos separado las cosas que son importantes para nosotros. ¿Mm? Identificamos estos elementos. Ahora, este picot que salió de un tipo de pregunta de primera línea puede ser caracterizado de distintas formas. Puede ser caracterizada como una pregunta de terapia, de diagnóstico, de pronóstico, de riesgo, de eh, evaluación económica, etc. Distintos tipos de preguntas. ¿Por qué es importante saber esto o categorizar la pregunta? Eh, Porque se ha definido que ciertos tipos de estudios responden mejor los distintos tipos de estudios responden mejor ciertos tipos de preguntas. ¿Mm? Entonces, la gracia es que después, cuando nosotros nos topamos con una pregunta de terapia o tenemos una pregunta de terapia, vamos a poder buscar rápidamente en el recurso que estemos utilizando, vamos a decir bases de datos del área de la salud, vamos a poder ir a los filtros y decir, quiero específicamente, si tengo una pregunta de terapia, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos randomizados. Entonces, para hacer un ejemplo de una pregunta de terapia, este sería el escenario: un hombre de 65 años con hipertensión controlada, historial de fibrilación atrial, no valvular resistente a cardioversión, requiere conocer los beneficios a largo plazo de tomar anticoagulantes para reducir los riesgos de hemorragia. Al parecer, otras veces que he usado este ejemplo me han dicho que no está tan bien, eh, pero, pero bueno, nuevamente les pido su comprensión porque yo soy bibliotecario, soy especialista en búsqueda, no tanto en temas de salud. Pero bueno, y en este ejemplo, eh, la población o paciente va a ser el hombre con 65 años con hipertensión. La intervención va a ser el anticoagulante, que sería warfarina, y la comparación sería placebo, y el outcome sería el riesgo de embolia. Más o menos así iría tomando forma este tipo de preguntas y se responderían mejor con revisiones sistemáticas de ensayos clínicos randomizados. Existen las preguntas también, las de diagnóstico. Las preguntas de diagnóstico se dividen más o menos en dos, que son las de exactitud diagnóstica y la utilidad diagnóstica. Las de exactitud diagnóstica son las preguntas que se compara un test de interés con el gol estándar, que es más o menos lo que habíamos conversado recién, con el objetivo de evaluar qué tan exacto es este nuevo test, o qué tan exacto, o sí, qué tan exacto es este nuevo test, y se expresará como sensibilidad, especificidad o likelihood ratio. Entonces, y el estudio que responde mejor a este tipo de preguntas es un estudio de corte transversal. En cambio, las preguntas de utilidad diagnóstica evalúan el impacto de un determinado test diagnóstico sobre la población. Por ejemplo, el test de saliva para el COVID, por ejemplo. Ahí tenemos de utilidad diagnóstica. Y el de exactitud diagnóstica es otro. O el test rápido del SIDA. Ahí tenemos uno de utilidad diagnóstica. Nos sirve mucho para facilitar la pesquisa. Entonces, de preguntas, como ejemplo, tenemos la precisión de... esto es un ejemplo, una pregunta que
en un diplomado de medicina basada en la evidencia que hice, que surgió y que me pareció interesante replicar, que cuál es la precisión del aumento en la frecuencia respiratoria para detectar la neumonía en niños que acuden a la clínica con síntomas respiratorios. Pasa que al parecer que en muchos CEFAM no hay eh, no hay eh, no hay en todos lados rayo X o forma de ver caso si la persona, si el niño tiene neumonía. Entonces la idea era contar eh, las respiraciones que tenían durante un minuto para saber caso si concordaba o no concordaba con los síntomas respiratorios de la neumonía. Entonces, en este caso, la población o paciente van a ser los niños con síntomas de neumonía. La intervención va a ser la medida o contar la frecuencia respiratoria. El comparador van a ser los rayos. El outcome va a ser la detección de la neumonía. Así más o menos se armaría este tipo de preguntas. Las preguntas de pronóstico, para responder a esta pregunta, por lo general se utilizan estudios observacionales y privilegiándose los cortes prospectivos. Eh, Cuando la incidencia es muy baja, pueden ser útiles los casos y controles. La prioridad en este caso la tendrán las revisiones sistemáticas y de estudios observacionales. Así que no tan buen ejemplo, pero igual lo pongo. El hijo de un paciente con Alzheimer pregunta si su padre morirá pronto. Entonces, la población de pacientes sería el paciente con Alzheimer y el outcome, muerte. En este caso, si se fijan en la pregunta o en el escenario, no hay más cosas que yo le pueda sacar a una pregunta. Y por ende no puedo inventar cosas en el picot. Coloco solamente las que me corresponden, solamente las que tengo a la vista. También existen las preguntas de riesgo de daño y estas preguntas van a estar orientadas a la, a, evaluar la importancia de uno o más factores para determinada condición o evento. Entonces, aquí tenemos los distintos tipos de preguntas en este cuadro, los distintos tipos de preguntas que pueden ser de etiología, diagnóstico, pronóstico, terapia, prevención, costo-efectividad, calidad de vida, entre otras, y los tipos de estudios que responden mejor a estas preguntas, con mira a que nosotros después filtremos nuestros resultados por estos estudios y podamos llegar más rápido a la información que nosotros tenemos. Como decíamos en algún momento, la idea es que nosotros podamos responder una pregunta rápidamente en 10 o 20 minutos, como para dar una respuesta rápida. Distinto es si es que yo quiero hacer una revisión sistemática o algún otro tipo de estudio. Pero bueno, entonces, en la práctica, yo diría que no necesariamente vamos a usar todas las casillas del picot. Las últimas dos, el outcome y tiempo, pueden usarse como criterios de inclusión. Eh, ¿Por qué? Porque si yo coloco el outcome, que es lo que estoy buscando, por ejemplo, en el caso del ejemplo del dolor de cabeza, si coloco eh, no dolor de cabeza, probablemente no tenga resultados o me esté sesgando mis propios resultados. Eh, claro, y me va a convenir más mirarlo en el texto hasta encontrarlo y desde ahí ir seleccionando, igual que el tiempo. El tiempo también me parece que si lo colocamos dentro de la expresión de búsqueda, va a haber un problema y nos va a generar algún tipo de sesgo, la verdad. Entonces, yo les sugiero, esto es una cuestión de sugerencia, no es tanto de la técnica. Si ustedes van a presentar un artículo como de revisión sistemática o van a hacer un informe de una revisión, ustedes deben colocar el picot tal cual lo usan. Pero muchas veces yo creo que para una búsqueda normal, digamos,
con un esquema paciente, población, intervención comparador, intervención, exposición y comparador, parecido a algo que sería como PIC, sería suficiente para ejecutar la búsqueda, sin ningún problema. Y esto ya les daría suficiente espacio a unos resultados de calidad. Cuando nosotros ya tenemos nuestro picot realizado y caracterizada nuestra pregunta como de terapia, de, de, de las distintas cosas que acabamos de ver, nos queda ir a mirar las fuentes de información para los fines de la medicina basada en la evidencia. Entonces, aquí nos encontramos con esto que le dicen las 6 S o pirámide de la evidencia. La idea es que entre más arriba en la pirámide, más confiable va a ser la información que nosotros tenemos a la vista. Entonces, en la base vamos a encontrar artículos como los que encontramos en PubMed. ¿Ah? Artículos originales. eh, Después vienen eh, los sinopsis de los estudios y después vienen las síntesis, las revisiones sistemáticas, que es más o menos donde nosotros vamos a llegar aquí. Nosotros vamos a llegar aquí porque hasta las revisiones sistemáticas podemos obtener gratuitamente. El resto para arriba son productos de información que son bastante más caros y, y que no necesariamente vamos a tener acceso. Así que nosotros nos vamos a detener aquí, pero esto continúa hasta los sistemas, que la idea de los sistemas es bien chora, y la idea de eso es que se mezcle todo para reducir la cantidad de errores de los médicos. Entonces, supuestamente tú vas a ir como al consultorio, al CEFAM, qué sé yo, te va a atender un médico, ese médico va a tener en una tablet tu historial clínico, y como el historial clínico va a estar procesado, cuando el médico coloque la información que le está ocultando de ti, qué sé yo, en su evaluación, el mismo sistema le va a decir, bueno, considerando lo que esta persona ya ha tenido, su peso, todas las cosas que están dentro de la ficha, probablemente tenga esto. Y el médico, en base a su conocimiento y lo que está viendo, diga, sí, efectivamente, eso es. Así que hay menos posibilidad de errores. Bueno, esto es más o menos esta slide es más o menos lo que les decía. Aquí podemos ver distintos recursos que están asociados a cada nivel dentro de la pirámide de la evidencia. En la base de la pirámide encontramos las bibliotecas virtuales que vamos a consultar y que nosotros les vamos a decir bases de datos. Después, más arriba, encontramos ya productos en la sinopsis de los estudios, que son, no sé si alguna vez ustedes pudieron utilizar el ACP Journal Club. Ya dejó de funcionar como funcionaba antes, donde se publicaban los resúmenes de los artículos solamente. Entonces publicaban, eh, hacían una pequeña revisión temática, supongamos que nuevamente de dolor de cabeza, y seleccionaban 100 artículos que respondían a la pregunta del dolor de cabeza. Entonces tú podías ver solamente los resúmenes, pero no los resúmenes hechos por el autor, sino que los resúmenes del artículo hechos por un especialista que sintetizó la información más relevante del artículo. Otro tipo de este producto, o otro producto que calza dentro de esta categoría, es UpToDate. Porque no sé si ustedes lo han utilizado, pero entras a UpToDate, haces tu pregunta o llenáis tu campo de búsqueda y te tira todas las posibilidades bien sintetizadas.
y haciendo el sinopsis de todo lo que, de toda la información que contiene una posible respuesta. Después vienen las síntesis y ahí están las revisiones sistemáticas que habíamos hablado. El recurso más clásico de estas revisiones sistemáticas va a ser Cochrane o Trip Database o en Chile Epistemónicos. Después vienen las sinopsis de la síntesis, o sea, cosas más condensadas aún, como los productos que ofrecía el Center for Review and Dissemination, el CRD en Inglaterra, pero ya dejó de funcionar, y ya después vienen los sumarios, o sea, los resúmenes, como los que hacía el NICE y qué sé yo. Bueno, todo esto nos lleva a la expresión de búsqueda. La expresión de búsqueda es el conjunto de términos que seleccionamos para representar la pregunta con la intención de interrogar una base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos planteamos el escenario clínico, nos hicimos una pregunta y aplicamos el esquema del PICOT. Gracias al PICOT pudimos seleccionar algunos términos, ¿eh? Algunos términos que son los más relevantes y los más significativos para la pregunta que estamos haciendo. Bueno, eh, cuando tenemos estos términos de nuestro PICOT, los vamos a unir con los demás términos del PICOT. Vamos a traducir, pero antes de eso, antes de unirlo, como se ve acá en la pantalla, como en el formato P más I más C más O más T, todas las cosas unidas, vamos a buscar estos términos que estamos utilizando en es el cuento de eh, traducir estos términos a un lenguaje controlado para luego unirlos a través de los operadores booleanos. Vamos a ver las dos cosas enseguida. ¿Qué es un lenguaje controlado? Un lenguaje controlado es lo contrario al vocabulario libre. El vocabulario libre es lo que usamos diariamente, como aparece en nuestra idea las palabras o las situaciones. Por ejemplo, si a mí me duele el estómago, yo normalmente digo que me duele la guata. Y todos los que viven en Chile van a entender qué es lo que es guata, pero probablemente otra gente no. El lenguaje controlado, por el contrario, es un vocabulario compuesto por frases o palabras que han pasado por un proceso de estandarización, es decir, que un grupo de expertos ha dicho, sí, estamos todos de acuerdo que esto significa eso. Esto evita problemas como la sinonimia, homógrafo o polisemia, cuando ustedes recuperan la información. Tiene hartas gracias el uso de los lenguajes controlados, y existen dos tipos más utilizados de lenguaje controlado en el área de la salud, que son las listas de encabezamiento de materia, básicamente un listado del 1 al infinito con términos, como un índice, podríamos decir, de términos, uno tras otro, sin necesariamente una conexión o un orden. El primer término puede ser dolor de cabeza, el segundo término puede ser, eh, no sé, cáncer y así. No tiene por qué tener ni un tipo de relación un término con el otro. Y el siguiente lenguaje controlado más utilizado son los tesauros. Los tesauros sí tienen una relación y se relacionan un término con otro y hay especies de jerarquía. Perdón. El mejor ejemplo de listado de encabezamiento de materias va a ser el DEX, que significa que es el acrónimo de descriptores en ciencias de la salud. Para los que no sepan, un descriptor es o cuando les piden a ustedes un descriptor de su trabajo, se refiere a un término que ustedes conocen como palabra clave, que pasó por el proceso de ser confirmado en un lenguaje controlado, en un vocabulario controlado. Entonces, si yo estoy buscando el término cáncer
adrenocortical, el término que corresponde como descriptor es neoplasia de la corteza suprarrenal. Así funciona. Y ese es el término que nosotros vamos a buscar en la base de datos, neoplasia de la corteza suprarrenal. El ejemplo del tesauro va a ser el MESH, que significa Medical Subheadings o subencabezamientos de materia del área de la salud. Y aquí funcionan relativamente diferente. Estos términos van a estar más relacionados y van a tener una jerarquía y van a tener relaciones en los términos unos con otros. Entonces, bueno, eso. Así funcionaría más o menos el match. Los vamos a ver los dos en la práctica, en los ejercicios prácticos que vamos a hacer a continuación. Los operadores booleanos. Los operadores booleanos, una vez que nosotros ya tradujimos nuestros términos del Picot de vocabulario libre a vocabulario controlado, los vamos a unir con los operadores booleanos y de esta forma ya vamos a tener una expresión de búsqueda lista, como nueva, podríamos decir. Y los operadores booleanos se llaman así por Boole, que fue uno de los que trabajó la teoría de conjuntos, así que vamos a trabajar básicamente como si estuviésemos pensando la teoría de conjuntos. La idea es que la lógica booleana propone variables verdaderas o falsas. Entonces, y sus operadores son la conjunción, la disyunción y la negación. Más o menos así tenemos que visualizar las cosas. Nosotros tenemos que imaginarnos que, por ejemplo, la base de datos que nosotros vamos a consultar al principio va a ser PubMed. PubMed, los 30 y tantos millones de resultados posibles de artículos que hay en PubMed se consideran el universo. El subconjunto X va a ser, por ejemplo, para seguir usando el ejemplo del dolor de cabeza, y el subconjunto Y va a ser aspirina. Entonces, donde se junta el dolor de cabeza y aspirina, van a ser mis resultados. Esa va a ser la intersección. Y ese va a ser el operador booleano AND. El operador booleano OR va a ser la unión de estos dos subconjuntos, y el operador booleano NOT va a ser la negación de ese, o sea, la exclusión. Así podríamos verlo en una cosa más compleja. Podríamos decir que si nosotros quisiéramos irnos de vacaciones, podríamos decir, eh, podría ser, por ejemplo, en el término X vamos a decir Villarrica, or, en el término Y vamos a poner Pucón, Villarrica, or Pucón, and, término Z, hotel, not Mercado Libre o Booking.com. Entonces voy a estar sacando los resultados de Booking, pero sí me voy a quedar con los resultados de hoteles en Villarrica o Pucón. Así funciona esta cosa. Eh, Todo esto, estas cosas, ya forman ya forman los operadores booleanos. eh, eh, y los operadores booleanos finalmente son lo que van a terminar de unir las palabras y formar la expresión de búsqueda. ¿Mm? La búsqueda puede ser más sensible o más específica, dependiendo de cómo nosotros queramos o del cómo nosotros queramos que sean nuestros resultados o del cuánto tiempo dispongamos. Eh, Esto quiere decir que eh, eh, esto quiere decir que nosotros podemos hacer que nuestras búsquedas tengan más resultados o menos resultados manipulando la expresión de búsqueda. Así de simple. Entonces, la sensibilidad va a ser que tengamos
más resultados y lo específico es que tengamos menos resultados, pero mayor relevancia. Entonces, la búsqueda sensible va a ser cuando eh, queremos tener menos riesgo de pérdida de resultados. Es decir, supongamos que estamos haciendo una investigación que va a desembocar en una revisión sistemática, no queremos ni un resultado que se escape. Eh, ¿Cuándo debe ser específica? Cuando tenemos poco tiempo y queremos tener una impresión rápida de un tema de interés. O dar, no sé, supongamos que su jefe les dice, oye, mañana tiene que estar listo el informe y necesitamos que tú hagáis tal parte y necesitas citar lo que estás diciendo. Bueno, y tenemos un ejemplo de que tenemos poco tiempo para hacer la documentación rápido. Entonces, vamos a tener que hacer cortos y ahí vamos a necesitar ser mucho más específicos. En la mayoría de los casos deberíamos intentar llegar a un balance entre estos dos conceptos o estos dos puntos. Principalmente porque no siempre tenemos tiempo para hacer algo más sensible o más sistemático por la cantidad de resultados que puede tener una búsqueda, no sé, 2000 resultados, 2000, leer 2000 resultados, 2000 abstracts, fácilmente te puede tomar 2 semanas o una semana. eh, y, pero, y eso va a tomar mucho tiempo, tiene un costo de hora hombre. En cambio, hacer algo muy específico puedes dejar fuera resultados que sean muy importantes, o sean muy relevantes porque no los viste y no los jugaste con suficiente tiempo. Entonces, por eso les digo que lo mejor es tratar de encontrar siempre un punto medio. Pero hay herramientas que nosotros podemos utilizar para aumentar nuestra sensibilidad, nuestra especificidad. Yo digo que el punto medio o lo que nosotros deberíamos usar para tener una buena expresión de búsqueda cuando buscamos, por ejemplo, en PubMed, es utilizar el vocabulario controlado, algún término libre que sea de uso general, a veces sinónimos o plurales de esos mismos. Para mayor sensibilidad vamos a utilizar de esa misma búsqueda o términos truncados y vocabulario libre. Los vocabularios libres es como nosotros nos referimos a las cosas, ya hemos dicho, y los términos truncados es utilizar básicamente la raíz de un término, por ejemplo, cas, y utilizar el símbolo truncador, que en general son solamente dos, el asterisco o el signo peso. Entonces, si coloco el término cas asterisco en PubMed, me va a dar como resultado todas las variaciones que vienen después de esa raíz que yo coloqué. Entonces vendría siendo como resultado casa, casita, casona, caserío, y así aumenta nuestra sensibilidad por todas las variables que vienen después de eso. PubMed busca hasta 500 variaciones después de una raíz que nosotros le hayamos dado. Y la mayor especificidad vamos a utilizar vocabulario libre entre comillas. Ya vamos a ver que las comillas obligan al navegador, o sea, al buscador, a dar los resultados que nosotros le estamos pidiendo. Utilizar términos match con calificadores, vocabulario libre con calificadores internos y la búsqueda a través de etiquetas. Todo esto lo vamos a ver en la práctica y les va a quedar mucho más claro cuando hagamos los ejercicios prácticos en los siguientes videos. La búsqueda puede ser, como dijimos, sensible y específica, y la sensibilidad se expresa la sensibilidad y especificidad de los resultados se expresa como la sensibilidad y especificidad normal. Eh, yo normalmente, mi trabajo cuando hago revisiones no requiere que haga esta aclaración, pero probablemente en el lugar que ustedes se desempeñen buscando información, tal vez sí sea interesante para aclarar cuáles son el nivel de referencia que ustedes están usando. Bueno, recordar que los errores
aquí que los errores en las estrategias de búsqueda, o sea, lo que va en la cajita de búsqueda de Google, por ejemplo, eh, se ven reflejados en en la sensibilidad y especificidad de los resultados, ¿m? Lo que puede llevar a conclusiones incompletas o sesgadas, o sea, un error porque no supimos identificar toda la información pertinente. Entonces, los errores más comunes en las búsquedas yo diría que son los errores de conceptualización. Ustedes pensaban algo que no es así. Colocar los operadores lógicos equivocados, es decir, poner un operador booleano donde no corresponde, como por ejemplo en el ejemplo que les decía de las vacaciones en Villarrica o Pucón, si coloco en vez de Villarrica o Pucón y digo Villarrica y Pucón, no va a haber ni uno, porque no puede ser un atributo de las dos cosas ser un hotel que está en Villarrica y en Pucón al mismo tiempo, digamos. Así que yo normalmente, para solucionar este problema, como con el tiempo, ustedes supongo que están comenzando en sus búsquedas, así que sus expresiones de búsqueda todavía probablemente sean lo suficientemente simples para solucionar este problema de un vistazo, pero con el tiempo sus expresiones de búsqueda van a ir creciendo, creciendo y creciendo, y sus operadores lógicos que van a utilizar, eh, los operadores booleanos, van a ser muchos. ¿M? Y para identificar rápidamente este tipo de error, yo sugiero y yo uso los operadores booleanos en mayúsculas. Entonces, cada vez que me falla una búsqueda, reviso rápidamente los operadores booleanos que si están correctos. ¿M? Porque digo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gracias a que están en mayúsculas. Términos de búsqueda inexistentes, es decir, ustedes están tratando de buscar en una base de datos que está en inglés, eh, el término WATA no existe. Eh, otro error sería error ortográfico y errores al traspasar una estrategia de búsqueda entre bases de datos. ¿A qué se refiere esto? Pasa que cuando yo hago una revisión sistemática, voy a revisar distintas fuentes de información. No todas las fuentes de información, sobre todo las fuentes de información electrónica, llámense bases de datos, funcionan de la misma forma, porque bueno, hay patentes y hay distintas cosas que lo obligan, motores de búsqueda distintos, lógicas distintas, visiones distintas, financiamientos distintos, que hacen que las cosas funcionen relativamente distintas entre una base de datos y otra. Entonces, como vamos a ver nosotros, cuando trabajemos con PubMed y Lilacs, nosotros vamos a agarrar nuestra pregunta, nuestro picot, y ese picot o esa pregunta y ese picot los vamos a traspasar al vocabulario controlado del correspondiente recurso que estamos usando. Entonces, si estamos usando PubMed, vamos a usar el vocabulario controlado Mecha. Si estamos usando Lilac, vamos a usar el DEX. Si estamos usando otras bases de datos, vamos a usar los recursos que ellos nos proporcionan. Eh, y vamos a adaptar y vamos a buscar los términos de mi picot en el Match o en el DEX y vamos a rearmar nuestra expresión de búsqueda adaptándonos a cada una de ellas. Eh, porque la idea es que ustedes hagan una sola pregunta y esa pregunta se puede adaptar a las distintas bases de datos y así ustedes pues, pueden reportar una pregunta y distintas expresiones de búsqueda si es que es necesario. Pero como básicamente adaptaron una a otra, lo que normalmente se hace es utilizar la que tiene mejores resultados o la que es más internacional. ¿Mm? Bueno, hay errores en que la gente utilizando PubMed traspasa directamente la estrategia de PubMed a Google, a Embase o a las distintas bases de datos que existen. Y ahí no tienen ni un resultado. Estos ya son sugerencias. eh, y yo le puse de título así como que un poco, tal vez, no sé cómo decirlo, como que me inflé un poco y le puse búsqueda sistemática abreviada. Eh, y bueno,
para realizar una búsqueda sistemática hay etapas. Esto quiere decir que vamos a separar los elementos significativos del picot, como ya hemos dicho, luego vamos a buscar los términos controlados en el vocabulario libre, los términos controlados o sea, vamos a traspasar ese picot a vocabulario controlado y vamos a encontrar además o vamos a definir cuáles son los términos en vocabulario libre que son más significativos. Eh, y los vamos a enlazar con los operadores booleanos que correspondan, or, not y t, y not. O sea, and, or y not. Y buscamos. ¿Mm? Cuando, eh, cuando nos dan los resultados, lo ideal es conseguir no menos de 50 y no mucho más de 200 resultados. Tal vez pueden ser un poco más, pero creo que menos de 50 son muy pocos resultados. Eh, Y ahí vamos a utilizar dos trucos. ¿M? Si tenemos muy pocos resultados, cuando nosotros veamos el uso de la base de datos de vocabulario controlado Match, vamos a ver que hay una jerarquía. Podemos subir un escalón en esa jerarquía, va a ser una búsqueda más amplia, pero si tenemos muy pocos resultados, quiere decir que tenemos un problema conceptual o que no es suficientemente amplia nuestra búsqueda, o utilizamos truncadores. Si por el contrario tenemos muchos resultados, podemos intentar limitar los resultados en humanos o por tipo de estudio. Eso es lo más rápido. Una vez que nosotros ya alcanzamos la cantidad de resultados óptimos, no sé, unos 75, 100, 150 resultados, empezamos a leer estos resultados y vamos a hacer una selección de los artículos que vamos a leer a texto completo. Si tenemos poco tiempo, digamos, 2 días o 3 días, a leer, vamos a seleccionar unos 5 o 15 artículos que van a ser leídos a texto completo. Cuando nosotros estamos leyendo estos artículos, vamos a evaluar críticamente los mismos a través de los variados score o checklists que existen para evaluar la validez interna del artículo, es decir, la calidad metodológica con que fue reportada la información dentro del texto y eh, vamos a dejar registro de esto y vamos a categorizar los papers de acuerdo a su nivel de evidencia. Entonces, estos son los niveles de evidencia. Entonces, cuando tengo un artículo que su grado de recomendación es A, por ser una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados, entonces va a ser un 1A. Eso, tener esa información y ese conocimiento me va a permitir darle más relevancia a los resultados de este estudio versus a uno que sea, por ejemplo, una revisión sistemática de casos y controles, un 3A. Los resultados del 1A son más confiables que los del 3A. Simplemente esto y esto nosotros lo podemos relevar dentro de nuestro informe o dejárselo claro al tomador de decisiones para que sepan dónde poner su confianza. Eh, para esto podemos utilizar, para hacer la evaluación crítica, podemos utilizar un montón de recursos. Actualmente en Chile se está posicionando, y en el mundo, se está posicionando distintos scores. Hay distintas iniciativas. Hay uno bien popular en Chile actualmente eh, que se llama Grade. eh, y Grade está bien, está diseñado para... actualmente el sistema Grade está diseñado para dar respuesta o ayudar en el diseño de guías metodológicas y etc. Y lo están tratando de ampliar para que sirva para todos los otros tipos de cosas, para los otros tipos de estudios, pero siempre hay que recordar que esto no es, ni una de estas cosas está definida como estándar actualmente y que si nosotros decidimos utilizar cualquier tipo de evaluación que corresponda a nuestro tipo de artículo,
y lo declaramos y decimos por qué escogimos este tipo de checklist y no otro, el problema es cuando utilizar cualquiera. Así que no tenemos por qué casarnos ni con uno ni con el otro, ni ser extremistas radicales o abanderados de ningún sistema, digamos. Tenemos que utilizar las cosas en base a su mérito y a su calidad. Bueno, luego de que evaluamos los resultados, con estos score y además le asignamos un nivel de evidencia, nos vamos a tabular los resultados. Ahora, probablemente todo esto pueda ser hecho al mismo tiempo, la lectura, la evaluación, el, la asignación del grado o nivel de evidencia y el llenado de una planilla Excel, por ejemplo. En esa planilla Excel nosotros vamos a incluir estos datos que acabamos de decir. Además, vamos a incluir la autoría, incluyendo fecha, país de origen de la investigación. Pasa que el país de origen va a ser a veces determinante. No sé, pues, me parece que las personas caucásicas tienen mejor resistencia al alcohol que las personas asiáticas y latinoamericanas, entonces estamos haciendo algo con alcohol y nuestra investigación dice que en Alemania anda todo bien con 2 tragos, pero aquí en Chile con 2 tragos nos andamos cayendo al suelo. Bueno, es algo que tener en consideración. La descripción de los pacientes, como el grupo de estudio, qué es lo que les pasaba, para ver caso si se parece o no se parece a mi grupo o de pacientes, para tener la validez externa, caso si se aplica o no se aplica la información que estoy viendo a lo que yo necesito, el nivel de evidencia, los outcomes, que eran lo que yo buscaba, que es distinto de los resultados. Los outcomes pueden ser, si en un artículo, el outcome que a mí me interesa es secundario, entonces no está no está hallado dentro de los resultados necesariamente tal, y ya podemos también comentar los resultados del artículo y también un campo de descripción sobre los comentarios sobre los hallazgos o la validez interna. Eh, en este campo vamos a colocar todas esas cosas que nosotros vimos utilizando la evaluación crítica. No sé, pues, nos dimos cuenta que un artículo que debería ser un ensayo clínico randomizado doble ciego, en ninguna parte dice que fue ciego. Sospechoso. Ahí tenemos que dejar esto registrado para que después cuando volvamos a mirarlo a vuelo de pájaro podamos tener eh, el comentario sobre este tema metodológico que es tan importante, o sobre los hallazgos que hacen y la importancia o relevancia que tienen para nosotros, o caso si los hallazgos, los resultados que ellos están reportando pueden estar mal reportados o alguna cosa que nosotros detectemos. Es bien importante que lo tengamos. Una de las gracias que yo creo que tiene esto de hacer el Excel o llevar un registro es que es algo que vi alguna vez en un libro que se llamaba Cómo hacer una tesis de Humberto Eco. Él explicaba que para hacer su tesis de doctorado utilizaba tarjetas, fichas. Él tenía unas fichas, un fichero con todos los artículos o una ficha para cada artículo que había leído en su vida. Entonces tenía el título, la afiliación, qué sé yo, la información importante y el resumen que él le había parecido interesante. Entonces, cada vez que él tenía que citar, y los tenía organizados por tema, entonces cada vez que él tenía que citar algo del tema, buscaba en sus fichas. No volvía a leer todos los artículos que había leído una y otra vez, sino que simplemente buscaba en sus fichas y decía, ah, sí, Juanito Pérez me sirve. Esta es la cita que voy a utilizar aquí. Es algo práctico que ustedes pueden tener para su vida y que les puede servir en esto de volvernos expertos y especialistas en lo que nosotros hacemos, que de cierta forma algo que va a pasar. Eh, Finalmente, decir que los resultados a una respuesta de una pregunta clínica bien planteada, respondida de forma estructurada. Así que el último paso que tenemos es compartir los resultados. Yo les insto a publicar más,
a publicar sus resultados de sus revisiones. Estas pueden tener varios tipos de artículos, incluso el tradicional review es un tipo de artículo que se basa en una revisión, tal vez no tan estructurado como una revisión sistemática, pero es un tipo de artículo o publicación que se valora en el medio del área de la salud y que no son tan difíciles de producir, digamos, en cuanto a recursos, porque no es comparable como, por ejemplo, hacer pruebas diagnósticas donde vamos a necesitar un laboratorio o voy a necesitar hacer un ensayo clínico randomizado, donde voy a necesitar un comité ético. Eh, Esto es parecido a mí, este tipo de investigación a mí me recuerda como a esas carreras de pizarrón, donde todo lo vamos a hacer metodológicamente riguroso, pero en una sala. Vamos a estar sentados frente a nuestro computador y la mitad y el 90% del trabajo va a ser de esa forma y haciendo análisis de datos. Así que es una buena forma de publicar y de investigar para quienes se motivan. Nosotros tenemos una revista en el instituto que se llama Revista del Instituto de Salud Pública, que está abierta a recibir sus trabajos para que no olviden publicar con nosotros y que existe esa posibilidad. Bueno, con eso termino esta presentación dejando mi correo electrónico y mi nombre para que hagan dudas y para que solucionemos dudas o consultas que puedan surgir. Enseguida nos vamos a ver en los siguientes videos donde vamos a trabajar en la utilización de PubMed, Lilacs y algunas otras bases de datos para que ustedes puedan resolver sus preguntas de investigación. Eso, gracias por su atención.